Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día lunes 27 de abril del año 2020. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria profesional personal de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, ya con una extensa trayectoria casi de 35 años, durante los cuales en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Ninguno de ellos ha perdido su patrimonio, no le han vaciado el negocio, no le han inmovilizado cuentas bancarias, no le han embargado la cartera de clientes, menos aún le han embargado una negociación operando en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda. Ninguno de nuestros clientes ha perdido su casa habitación y ninguno ha sido sometido a una investigación ministerial o a un proceso penal, y mucho menos ha sido sentenciado por la comisión de delitos fiscales. Especialmente ninguno ha sido sentenciado como culpable por defraudación fiscal y delitos equiparables. En la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo declaraciones muy desafortunadas en contra de los asesores fiscales. Me permito dar lectura a algunas de ellas. Dice: tenían sus grandes despachos fiscales, tienen, y se la dan de muy profesionales, ¿no? Fiscalista. Como pasaba con los penalistas, que hasta se anunciaban: no hay un solo cliente que esté en la cárcel, no tengo a ningún cliente en la cárcel. Y lo mismo los fiscalistas: ninguna obligación de pago de impuestos, conmigo tienes asegurado de que vas a poder evadir el pago de impuestos. ¿Ustedes creen que esos fiscalistas, esos penalistas son eminencias, muy buenos abogados? No. Lo que pasa es que todos tenían agarraderas, todo era tráfico de influencias, hasta políticos famosos lograban devoluciones de impuestos, condonaciones de impuestos, porque tenían dominio sobre jueces, magistrados, ministros. Bien, estos comentarios que dirige en contra de todos los abogados fiscalistas, que son totalmente injustos, porque si bien es cierto que siempre hay, así es la vida, diversidad, siempre hay bueno, siempre hay malo, de todo hay en la viña del Señor, no se puede generalizar ni se debe generalizar a todos, condenándolos a priori, señalándolos como deshonestos, como corruptos, como gente que promueve abiertamente la evasión fiscal. Entonces es indebido que el presidente de la República generalice y se vaya en contra de todos los abogados fiscalistas. Yo quiero comentarles que el 16 de abril del año 2018, cuando ya era candidato a la presidencia de la República, yo interpuse una denuncia penal en contra de Andrés Manuel y de su esposa Beatriz por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero durante los años de 2008 a 2015. Recordemos que la acción penal en el delito de lavado de dinero prescribe en el lapso de 10 años, por lo tanto, para el 2018 no se habían extinguido por prescripción la acción penal respecto del presunto lavado de dinero en que hubieran podido incurrir Andrés Manuel y su esposa durante los años de 2008 a 2015. Sin embargo, sorpresivamente, aunque en lo personal a mí no me sorprendió absolutamente para nada, era lo que yo había previsto, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo protegió. ¿Cómo? No dándole curso a la denuncia penal. De hecho, el primer video que nosotros publicamos en relación a la denuncia que presentamos en contra de AMLO, el primer video que presentamos
el mismo 16 de abril, en contra, fecha en que presentamos la denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, se tituló así. Tenía una hora que se había presentado la denuncia cuando subimos este video, y el video se tituló Denuncia contra AMLO por lavado de dinero, y luego una interrogante: ¿lo protegerá la mafia del poder? Porque nosotros estábamos convencidos de que Andrés Manuel López Obrador formaba parte y forma parte de la mafia del poder, a quien él tanto critica. Entonces nosotros de hecho presentamos la denuncia de hechos exactamente para quitarnos esa duda. Si presentada la denuncia, el gobierno de Peña le daba curso, la difundía, iniciaba la carpeta de investigación, lo consignaba a la carpeta de investigación, se vinculaba a proceso a Andrés Manuel López Obrador, a su esposa, se les procesaba penalmente, bueno, ahí quedaría evidencia de que AMLO no formaba parte de la mafia del poder. Pero sí, el gobierno de Peña Nieto guardaba, congelaba la denuncia presentada en contra de AMLO y no le daba curso, eso constituiría prueba plena de que AMLO forma parte de la mafia del poder, y que los dimes y diretes que desde entonces se manejaban públicamente entre AMLO y los priistas, panistas, perredistas, el gobierno, etcétera, pues eran una simulación, una farsa en donde se nos engañaba de una supuesta contienda real electoral, cuando por debajo de la mesa ya estaba todo arreglado y todos ellos, hermanos, ya estaban de acuerdo en trabajar a favor de que AMLO llegara a la presidencia. Algunos iban a trabajar como opositores, como candidatos de oposición, etcétera, etcétera. Todos tenían ya asignado su papel en esta contienda, y además tenían asignado el libreto de lo que cada uno de ellos tenía que decir. Todo ello encaminado a que AMLO se pudiera lucir. De pronto surge mi denuncia, que no estaba en el libreto que el gran capital mundial les dio, ¿verdad? Y entonces lo que yo quería ver era exactamente la reacción que iban a tener ante mi denuncia. Le iban a dar curso Margarita Zavala, El Bronco, Ricardo Anaya, Mid, iban a hablar de la denuncia, la iban a utilizar en el debate, iban a difundir esa denuncia, el PRI, el PAN, el PRD, el gobierno lo iba a publicar, la PGR iba a dar curso, los empresarios, los medios de difusión, Carmen Aristegui, Jorge Ramos, Proceso, las televisoras, las radiodifusoras, iban a darle cobertura a esa noticia. Si todo esto ocurría, bueno, evidentemente AMLO no formaba parte de la mafia del poder. Pero cuando todo el sistema, cuando toda la mafia del poder guarda silencio, no le da curso, no le dan trámite a la denuncia, pues quedó evidenciado que Andrés Manuel López Obrador es integrante de la mafia del poder, y que si hoy está en la presidencia de la República fue gracias al trabajo en equipo de todos los involucrados. AMLO está en la presidencia de la República gracias a Mid, al Bronco, a Ricardo Anaya, a Margarita Zavala, gracias al PRI, al PAN, al PRD, a todos los demás partidos de supuesta oposición. Está en la presidencia de la República gracias a Peña Nieto, al entonces encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que fue el que inmovilizó y congeló la denuncia presentada en contra de AMLO. Está en el poder gracias a Milenio, a Televisa, a TV Azteca, a Proceso, a Carmen Aristegui, a Jorge Ramos, a todos los medios de comunicación que guardaron absoluto silencio sobre la denuncia, que era un hecho histórico. A ver, ¿cuándo se había denunciado penalmente a un candidato a la presidencia de la República? Y no a cualquier candidato, sino al candidato que se perfilaba como el futuro ganador,
y además al que efectivamente ganó, ¿verdad? Nosotros nunca tuvimos duda de que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar la presidencia. Una vez que vimos el silencio que todo el mundo guardó respecto de nuestra denuncia, nos quedó claro que Andrés Manuel López Obrador sí forma parte de la mafia del poder, que todo el sistema, que toda la mafia del poder, que el Peña, que la Procuraduría, que los medios de difusión, que todos los partidos políticos, que todos los candidatos a la presidencia estaban trabajando en equipo para que él llegara a la presidencia de la República, ¿verdad? Y por eso el 24 de abril de 2018, a escasos 8 días de que interpuse mi denuncia de hechos contra AMLO y su esposa, publiqué un video en mi canal de YouTube México Triunfador titulado "El próximo presidente AMLO y su Procurador General de la República", ya dando por sentado que AMLO iba a llegar a ser presidente de la República. Ahora, no era porque todos esos integrantes de la mafia del poder se hubieran puesto de acuerdo para que AMLO llegara a la presidencia, sino que todos los integrantes de la mafia del poder son sirvientes, son esclavos, son títeres del gran capital mundial, que es el que les da indicaciones, que es el que les da luces sobre lo que deben hacer en México, y las luces que les estaban dando es que todo mundo debería trabajar para que AMLO llegara a la presidencia de la República. Por ejemplo, que en los debates Margarita, Ricardo Anaya, Margarita creo que ni llegó a los debates, pero Ricardo Anaya, Mid y el Bronco dijeran puras tonterías que permitieran que AMLO se luciera. Por eso nosotros, ¿verdad?, desde el 17 de abril, un día después de que presentamos la denuncia, cuando vimos que de eso no hablaba absolutamente nadie, que para el sistema político mexicano, para la mafia del poder, la denuncia no se había presentado, el 17 de abril presentamos 2 videos, subimos 2 videos en nuestro canal, uno que se llama "¿Por qué el gran capital mundial quiere que AMLO sea presidente?". Yo les sugiero que lo vean, estimados compatriotas, para que vean que todo lo que se dijo en ese video ha salido exacto, como han pasado las cosas. Y también subimos otro video que se llama "El gran capital mundial", el mismo 17 de abril. El gran capital mundial quiere que AMLO sea presidente para que les regale tus bienes. Ahí lo explicamos con lujo de detalles, y todo lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador va encaminado a regalarle tus propiedades a los integrantes del gran capital mundial que viven en México a precios previamente insignificantes, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Claro, para que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, traicionando a los mexicanos que tenían bienes y a los mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, que son alrededor de 60 millones o más, primero tienen que entregársele los bienes a ese instituto para devolver al pueblo lo robado. Y para que los bienes se le entreguen al instituto, las autoridades fiscales tienen que embargar nuestros bienes, diciendo que somos evasores. El Poder Judicial tiene que decomisar nuestros bienes, diciendo que lavamos dinero. Y los tribunales civiles tienen que extinguir el dominio sobre nuestros bienes, acusándonos o apoyándose en que la Fiscalía General de la República sostiene que hay hechos delictivos en los cuales nosotros participamos de alguna manera. Entonces, todo este entramado legal permite que la autoridad primero embargue, decomise y extinga la propiedad de nuestros bienes, que estos se le entreguen al instituto para devolverle al pueblo lo robado, que éste los regale a centavos a integrantes del gran capital mundial que viven en México, y que los centavos, las migajas que estos pagan para adquirir bienes en montos billonarios, esas sean las migajas que se entreguen a los más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, todo esto nosotros lo dijimos en su momento. Quiero mencionar que al ver el silencio de la PGR,
y no darle curso a la denuncia, el 24 de abril del 2018 publicamos otro video titulado AMLO y la PGR. El 24 de abril de 2018 publicamos el video que ya mencionamos, el próximo presidente AMLO y su Procurador General de la República, en donde nosotros dejábamos ir la idea de que probablemente, dado que supuestamente Alberto Elías Beltrán, que venía de la unidad de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, supuestamente era experto en lavado de dinero, ¿verdad? Y sabedores de que en este sexenio el delito que se va a perseguir con mayor intensidad es el de lavado de dinero, un delito en el cual desafortunadamente participa o lo comete casi el 100% de mexicanos, no únicamente los particulares, también están en lavado de dinero Bartlett, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, su esposa, todos los diputados, todos los senadores de Morena, todos los gobernadores de Morena, todos los políticos, todos los partidos políticos, todos están en lavado de dinero, ¿verdad? Evidentemente, conforme avance el sexenio, va a ser el delito que más se persiga junto con la defraudación fiscal. Van a ser muchos los mexicanos que van a tener que estar recluidos en prisión, y por eso en estos días se aprobó la ley de amnistía que le dará a 100,000 o más delincuentes menores la libertad, exactamente para que las cárceles queden libres y se pueda durante el sexenio ir metiendo a los que lavaron dinero y a los que defraudaron al fisco. Todo esto no para beneficiar a los mexicanos, mucho menos a los que menos tienen, sino todo esto siguiendo órdenes del capital mundial para que las riquezas que nos quiten a todos los mexicanos se entreguen a centavos a los integrantes del gran capital mundial que viven en México. Bien, el 14 de mayo publicamos otro video en 2 partes que se llama AMLO lavó dinero desde 2008 hasta 2011, donde hablamos de las pruebas que la PGR tenía que recabar para demostrar plenamente que AMLO sí lavó dinero. Publicamos otro video el 14 de mayo que se tituló AMLO realmente ha obtenido regalías millonarias por sus libros, pagando los impuestos respectivos, y el mismo día publicamos otro video que se tituló AMLO realmente ha obtenido honorarios millonarios por sus conferencias, pagando sus impuestos. Este se subió el 15 de mayo. Porque para que una empresa te pague las regalías o un empresario te pague los honorarios, para que una empresa editorial te pague las regalías por los libros que está publicando de tu autoría, y para que un empresario te pague los honorarios por la conferencia que impartiste, es menester que tú les extiendas un recibo de honorarios y que tú tengas una cuenta bancaria a donde te puedan hacer la transferencia para pagarte los honorarios, o una cuenta bancaria en donde deposites el cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, con el que necesariamente tienen que pagar si es que la empresa editorial quiere hacer deducible el pago de las regalías, o el empresario que te pagó los honorarios quiere hacer deducibles los honorarios que te está pagando por la conferencia. Dado que según AMLO recibía regalías millonarias, que no sé quién compraría sus libros, quién, y menos quién los leería, ¿verdad? O para cobrar las conferencias, los honorarios de las conferencias que impartía, según, que por cierto algo extrañísimo, ¿no? Las conferencias se dan en México, él supuestamente es mexicano hasta las cachas, ¿verdad? Los asistentes son mexicanos, los asistentes pagan con moneda nacional, en México la moneda en curso es el peso mexicano, y él cobraba, según él, sus honorarios en dólares. $3,000, $5,000, $20,000. Si el empresario que lo contrató, al pagarle sus honorarios $3,000 superiores a $2,000 pesos, tuvo que pagarle con cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario o mediante transferencia electrónica de fondos. ¿Y cómo le va a pagar eso si Andrés Manuel López Obrador no tenía cuenta bancaria? ¿Sí está claro? Entonces es
imposible que Andrés Manuel López Obrador haya cumplido con sus obligaciones fiscales, máxime que en la denuncia que presentamos señalamos los acuses de recibo de sus declaraciones presentadas en 2013, 14 y 15, en donde en una tuvo un saldo a favor de menos de 1,000 pesos, en otra tuvo un saldo a favor de creo que 20 y tantos mil pesos, y la otra la presentó en ceros, y en sus declaraciones informativas 3 de 3 mencionó que no cobraba regalías, que no cobraba honorarios, que no recibió donativos. Entonces, toda esa situación hacía evidente que Andrés Manuel López Obrador tenía una situación totalmente ilegal. El 30 de noviembre, todo esto lo hicimos, todo lo que he dicho hasta este momento, lo publicamos cuando él era candidato. Nunca se utilizó por la oposición, por los candidatos de oposición, nunca se habló de ese tema, y así gracias al silencio cómplice de todos los actores de la vida nacional, medios de difusión, periódicos, revistas, radiodifusoras, televisoras, grupos empresariales, Coparmex, Canacintra, a los que se les mandó copia de la denuncia, pero de la que nadie habló nunca más, gracias a ese silencio cómplice de todo el sistema, de toda la mafia del poder, gracias al silencio de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, gracias a ese silencio, Andrés Manuel López finalmente ganó las elecciones y llegó a la presidencia de la República. El 30 de noviembre, un día antes de que tomara posesión del cargo de presidente, nosotros subimos un video en donde titulamos "El presidente AMLO y su denunciante por probable lavado de dinero", que soy yo. El mismo día subimos otro video que titulamos "El presidente se vengará de su denunciante por lavado de dinero". Si yo te denuncié por lavado de dinero a tu esposa y llegas a ser presidente de la República, sinceramente, ¿tratarías de desquitarte de mí? A menos que tuvieras atole en las venas, a menos que no te respetaras, no lo harías. Pero siendo el presidente de la República y con esos antecedentes personales de Andrés Manuel López Obrador de poca calidad moral, claro que trataría de desquitarse de mí, y de eso hago alusión en estos dos videos que publiqué el 30 de noviembre. El 7 de enero de 2019 publiqué otro video que se llama "Bienes y dinero de la esposa de AMLO, recursos de procedencia lícita", ¿verdad? Porque ahora ya presume que compró una camioneta, que compró obras de arte, que compró homenaje de casa, que compró joyas, cuando en la época en que se casó tenía una mano adelante y otra mano atrás. No tenía vehículos a su nombre, no tenía inmuebles a su nombre, todavía no escribía ningún libro, era una empleada del gobierno del Distrito Federal, ¿verdad? Entonces, creo que en alguna época hasta su patrón fue Epigmenio Ibarra, que ahora es el que maneja las redes sociales y los bots de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, y por eso la denunciamos por presunto lavado de dinero desde el 16 de abril. Entonces, el 7 de enero publicamos ese video cuando se hace pública la declaración 3 de 3 de AMLO, en donde manifiesta qué bienes tiene su esposa. Y el 9 de enero sacamos un video adicional sobre el tema, sosteniendo, no, ese es el título, "No es posible que los bienes y dinero de la esposa de AMLO sean de procedencia lícita". Eso lo publicamos el 9 de enero, y en este momento, hace unos segundos que consulté el video, tenía 40,924 vistas, o sea que sí fue muy visto. Evidentemente Andrés Manuel López Obrador y su esposa conocen de la existencia de este video. Obviamente lo sabe Epigmenio Ibarra. Yo no sé por qué, si Epigmenio Ibarra es tan fregón y es tan inteligente y es el que se encarga de las redes sociales del presidente, yo no sé por qué se ha referido a no se ha referido a este video. ¿Será que no tiene argumentos para contradecirlo?
El que calla otorga. Y Epigmenio, que es muy hablantín, que se da de ser muy fregón, a ver, ¿por qué no se ha referido a este video que ha tenido 40.924 vistas? Luego, el 25 de septiembre, publiqué otro video en mi canal que se llama El presidente y su esposa, incluidos como socios en 26 empresas. ¿Será cierto? Porque recuerden que él dijo que el SAT había descubierto que alguien había metido altas de 26 empresas en donde él y su esposa aparecían como socios. Ahora ya somos empresarios y que eso lo habían descubierto y que se iba a investigar. Todo fue una absoluta mentira, porque jamás se ha dilucidado quién fue o quiénes fueron los delincuentes que robaron la identidad de AMLO y de su esposa para darlos de alta como socios y representantes legales de 26 empresas. Hay dos posibles opciones: que todo fue mentira, que fue por la que me inclino, o, bueno, la otra habla muy mal del SAT. Para que el SAT no haya descubierto quiénes fueron, es porque de veras el SAT está por la calle de la amargura. Esta Buenrostro, esta que ahora es ministra, que era la que estaba, creo, en ese entonces, Margarita Ríos Farjat, qué incompetencia, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia, qué incompetencia para no descubrir quiénes fueron los que robaron la identidad de AMLO y de su esposa, porque nunca lo han dicho. Ojalá mañana en la mañanera AMLO nos diga: los que robaron mi identidad fueron estos y ya están siendo procesados, ¿verdad? Esta Buenrostro, la actual jefa del SAT, esa ni es fiscalista. Y recuerden que ella fue la que suspendió las compras de medicamentos, supuestamente con el ánimo de concentrarlas para obtener un mejor precio, y gracias a Buenrostro es que nuestros niños enfermos de cáncer no tenían medicamentos en ninguna institución pública. Esa Buenrostro, a ver, que nos diga quién es el que robó la identidad del presidente. Yo me voy a que fue una mentira. Bien, el 17 de febrero de este año publiqué un video que titulé Video de despedida de este canal y cancelación de cursos, conferencias y libros, porque recuerden que por esas fechas recibí una llamada de un sujeto que me trató de amenazar por teléfono y que dijo que si no enmendaba yo y dejaba de seguir haciendo lo que estaba haciendo, ya tenían ubicados a mis hijos, y a mis hijos y a mí nos iban a dar cuello, ¿verdad? Pretendiendo meterme miedo y que yo cobardemente desistiera de mis actividades en beneficio de México. Obviamente no me conocen, no saben que yo no tengo miedo, y claro que sigo en mi actitud de difundir cultura fiscal de calidad entre los mexicanos para que tomemos decisiones correctas y, como consecuencia de ello, cumplamos las obligaciones fiscales, paguemos los impuestos correctamente y, gracias a eso, conservemos por siempre nuestros patrimonios, negocios, dinero y libertad. Yo no me ahogo en cualquier charquito. Yo no soy cobarde. Así es que, a pesar de esas amenazas anónimas que seguramente venían de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Servicio de Administración Tributaria, de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la misma Presidencia de la República o de Epigmenio Ibarra, que está íntimamente ligado, según dice mucha gente, al narco, yo sigo hablando de todo esto. Bueno, el presidente ya vimos que tiene vínculos con el narco, por eso, a pesar de la pandemia, se trasladó hasta el pueblo, hasta cerca del pueblo donde nació el Chapo, y se entrevistó con la mamá de él, acercándose sumisamente a la señora para saludarla, quien con toda la majestuosidad dentro de la camioneta, sin siquiera bajarse, ahí le contestó el saludo. Entonces, esto lo comento porque sin duda alguna que cuando yo me sigo metiendo entre las patas del caballo, ¿verdad? Y con AMLO y sus amistades finas, ¿verdad? Narcotraficantes, sí hay el riesgo de que me prive de la vida, de que máxime ahora que con la pandemia las calles están vacías, que casi no hay coches en circulación,
¿verdad? En cualquier calle me pueden balear o levantar, y hasta ahí llegó el licenciado Ponce. Pero bueno, hay costos que el trabajar por México hay que pagar, y si Dios así lo tiene dispuesto, que así sea. A lo mejor es necesario que yo fallezca, que sea asesinado, para que lo que yo he trabajado rinda frutos. Muchas veces la gente tiene que morir para que su trabajo germine y dé los resultados esperados. A lo mejor Dios, en su infinita sabiduría, tiene previsto que yo debo morir para que todo nuestro trabajo germine, florezca y México cambie. Vamos a ver cuáles son los designios de Dios. El 27 de marzo nosotros publicamos un video que se llama COVID-19 y el futuro fiscal de los mexicanos, ¿verdad? En donde vemos cómo el COVID-19 sí le permite al gobierno obligarnos a no trabajar, a encerrarnos, a darles descanso a nuestros trabajadores, pero eso sí, pagarles el sueldo completo y seguir pagando puntualmente los impuestos, ¿verdad? La pandemia no nos libra de pagar impuestos, ni de todas las sanciones legales y penales que acarrea el no pagar a tiempo los impuestos y el no pagarlos en su totalidad. Una prueba de la enorme y profunda insensibilidad de AMLO. El 6 de abril del 2020 publicamos otro video titulado COVID-19. Claro que le vino como anillo al dedo al gobierno. Claro que le vino porque esta pandemia le permitirá acelerar el proceso de empobrecimiento de todos los empresarios, de todos los contribuyentes, y lo que se pensaba que se podía realizar en un periodo, no sé, pongamos de 4 años, de empobrecernos en 4 años a la mayoría, lo puede lograr el presidente en 1 o 2 años gracias a la pandemia del COVID. La semana pasada publiqué 2 videos, uno que se llama Mexicanos Patriotas que Aman a México, únanse a Frena, el 23 de abril, y en la misma fecha publiqué otro video que se llama Frena, un frente nacional que aglutina a mexicanos patriotas que aman a México, en donde yo anuncié públicamente que me adhería al Frente Nacional Anti-AMLO, que persigue que este presidente traidor deje la presidencia de la República. Bien, evidentemente yo, como integrante del soberano pueblo mexicano, que soy titular de la soberanía en la parte que me corresponde, que no delego la soberanía, porque la soberanía es indelegable, ¿verdad? Yo tengo el derecho de solicitar del presidente de la República, de demandarle que cumpla leal y patrióticamente con su encargo, mirando en todo por el bien de la Unión, y si no lo hace así, si me ignora, si se burla de mí, si me ofende, yo tengo el derecho de trabajar legalmente, conforme a derecho y pacíficamente, para que ese señor deje la presidencia de la República, porque la soberanía es indelegable, y además la misma Constitución señala con claridad: el pueblo tiene en todo el tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno. Ese es un derecho indelegable. El pueblo mexicano tiene derecho de cambiar en todo momento su forma de gobierno. Eso no se delega. No es ser traidor a la patria el querer cambiar la forma de gobierno, el querer que un mal presidente deje el cargo. Eso no es traición a la patria. Y tampoco es cierto lo que Pigmenio Ibarra anda difundiendo en redes sociales, en bots, ¿verdad? De que solamente es pueblo el que sigue a Andrés Manuel López Obrador, y que todos los millones de mexicanos que nos oponemos a las políticas desastrosas y traidoras del presidente, todos ellos no somos pueblo, somos antipueblo. Nosotros no amamos a México. Un guatemalteco izquierdista dividiendo a los mexicanos, trabajando para dividirnos. Yo sí les sugiero, estimados compatriotas, que a ese guatemalteco lo ignoremos por completo,
que nada más está tratando de dividirnos, división que no existe actualmente, bendito sea Dios, y sujeto del cual me ocuparé en el siguiente video. Epigmenio Ibarra, un guatemalteco de izquierda que cuando habla no es imparcial, porque él es el que dirige las redes sociales y los bots, los que simulan ser mexicanos reales, que no son mexicanos reales y que son simples inventos virtuales que están friega sin éxito, porque como ya lo reconoce Epigmenio Ibarra, las redes, dice él, ya no tienen nada de benditas, las redes sociales, porque ya nadie le hace caso a las redes sociales que supuestamente hablan a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero de eso hablaremos en otro video dirigido con claridad a Epigmenio Ibarra, que todo el mundo dice que tiene vínculos muy estrechos con los narcotraficantes, por eso tiene la información para hacer sus novelas de narcotraficantes y desde luego, pues a lo mejor sus amigos narcotraficantes, cuando estoy hablando mal de Epigmenio Ibarra, él puede decirles, oye, Alejandro Ponce está hablando mal de mí, entonces ahí te lo encargo, pero aún así no le tengo miedo. De hecho, si me asesinaran y se viera que fue el narco, aunque pueden, con estas calles vacías, en cualquier crucero me pueden chocar con un camión que destroce mi carro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero si yo falleciera inesperadamente en algo no normal, evidentemente que detrás de eso estaría Epigmenio Ibarra o Andrés Manuel López Obrador, a quienes desde este momento responsabilizo de cualquier acto. Bien, con estos antecedentes yo estoy viendo que ya Andrés Manuel López Obrador empieza a hablar mal de los abogados, fiscalistas. Primero empieza a hablar mal de todos. Probablemente esto es una de las primeras etapas para desquitarse de mí, porque yo lo denuncié a él y a su esposa, ¿verdad? Y conforme pase el tiempo, puede darse el caso de que yo sea aprehendido por la presunta comisión de delitos que se me inventen, ¿verdad? Y una vez que yo esté detenido, jamás podré defenderme. Rosario Ibarra, Rosario, ¡ay, Dios santo! La señora Rosario Robles, la de la estafa maestra, ¿ha tenido la oportunidad de hablar después de que la encarcelaron? No. Juan Collado, ¿ha podido hablar después de que lo encarcelaron? No. Entonces, la idea del gobierno es inventarme un delito, incluso con testigos falsos, detenerme, aprenderme, si es posible enviarme a un penal de alta seguridad, supuestamente porque yo lavé dinero en la modalidad de delincuencia organizada, aislarme por completo, cuando mucho verán mi imagen en la televisión tras las rejas, sí, pero sin que yo pueda decir mi verdad, sin que yo pueda aclarar nada, y entonces ya me fastidiaron. En este momento es como si yo estoy aquí y viene una persona hacia mí, agresiva, con un puñal, con un cuchillo en su mano, hacia mí, todo denotando que me va a atacar con el cuchillo. Ellos creen que yo voy a dudar de si me quieren hacer o no daño, y de que en esa duda voy a decir no, pues hasta que se acerque y ya veo qué hace, ¿verdad? Y van a pensar que voy a permitir que el otro sujeto se acerque y me clave el puñal varias veces y que yo quiera reaccionar cuando sea demasiado tarde. Afortunadamente yo tengo perfectamente desarrollado mi instinto de conservación, y yo ya vi que viene el sujeto armado, con la expresión, con el semblante, con los gestos para atacarme, y yo no me voy a esperar a que ese sujeto me lastime y me dé el primer golpe. Yo claramente sé que el que pega primero
pega dos veces. Por lo tanto, yo no me voy a esperar a que el gobierno primero me detenga, me aprenda y ya me impida hablar, y que yo ya no pueda defenderme, y que entonces, estando yo recluido y estando mudo, digan y desdigan de mí. Por lo tanto, yo me voy a defender anticipadamente, y eso lo hago exactamente en este video. Quiero comentarle a Andrés Manuel López Obrador que yo ya tengo experiencia en pleitos, en controversias directas con presidentes de la República. No es el primer presidente de la República al que me enfrento abiertamente. Yo me enfrenté abiertamente a Salinas de Gortari, que según fue un asesino. Los perredistas dicen que mató a más de 300 perredistas. Hay la conciencia, la creencia de que él mandó a matar a Cloutier. Hay la creencia de que él mandó a matar a Luis Donaldo Colosio. Todas las pruebas apuntan a que él cometió esos asesinatos, incluso el de su cuñado Francisco Ríos Macié. Entonces, yo no me enfrenté a Salinas, un alma de Dios. Además, alguien que fue un terrorista fiscal, metieron a la cárcel a cuánta gente. A mí me quiso meter a la cárcel. Yo en su sexenio sufrí, y mi familia, varios atentados. Afortunadamente, donde manda capitán no gobierna marinero, y por encima de los malos deseos del gobierno de Salinas está la voluntad de Dios. Y aquí seguimos vivitos y coleando. También me enfrenté abiertamente al presidente Zedillo. Publiqué cartas abiertas. Vean el video que publicamos el viernes pasado, titulado ¿Por qué no critico en 2020 a Salinas y a Zedillo?, que publicamos el 24 de abril, en donde narro algunas pocas cosas de todas las que yo hice, enfrentándome abiertamente a Salinas y a Zedillo cuando eran presidentes en sus sexenios, cuando tenían ellos todo el poder público. No tiene caso que repita yo todo lo que ya dije en el video anterior. Yo les sugiero que vean ese video. ¿Por qué no critico en 2020 a Salinas y a Zedillo? Lo mismo hice, me enfrenté abiertamente con Fox, lo mismo hice, me enfrenté abiertamente con Calderón, y lo hice abiertamente con Peña, incluso a Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda en su mejor momento, cuando todos pensaban que iba a ser el próximo presidente de la República. Lo denuncié penalmente por lavado de dinero junto con su esposa. Entonces, yo ya me he enfrentado con 5 presidentes de la República. Yo ya tengo experiencia. Yo no soy amateur, y los 5 me han hecho los mandados. Tú eres el 6º. Yo ya tengo experiencia. En cambio, sí te digo algo, Andrés Manuel López Obrador y Epigmenio Ibarra. Ustedes nunca se han enfrentado con alguien como yo. Nunca has tenido la experiencia de enfrentarte con alguien como yo. Así es que para ti es algo desconocido. Vas a saber que no sabes qué hacer en mi caso, porque nunca te has enfrentado a alguien como yo. Yo te quiero decir que un pleito no lo gana necesariamente, o una contienda no la gana necesariamente el que tiene el poder, el que tiene el dinero y el que tiene malos sentimientos. En una confrontación, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El que es más inteligente sobre el que es menos inteligente. ¿Sí? Vamos a ver quién es más inteligente. Segundo lugar, el que tiene más conocimientos que el otro. Vamos a ver quién tiene más conocimientos. En tercer lugar, el que no tiene cola que le pise. Vamos a ver qué cola tan larga tienes, y tú te vas a dar cuenta de que yo no tengo cola que me pise. De que yo no tengo cola que me pise. Y el que esté dispuesto al todo por el todo. Al todo por el todo, ¿sí? Yo no le hago al cuento. Yo estoy dispuesto a ganar o perder. A ganar o morir. ¿Sí? Entonces, yo sé más que tú. Yo no tengo cola que me pise. Estoy dispuesto al todo por el todo y tengo la razón.
Y yo no lucho por privilegios, yo no lucho por dinero, yo no lucho por poder. Yo lucho por mi pueblo, por los mexicanos. Porque como pueblo nos salvemos. Yo quiero compartir con ustedes, estimados compatriotas, algunos videos que ustedes pueden consultar, en donde va a quedar evidenciado cuál es mi sentimiento hacia los mexicanos. El 9 de mayo de 2018 publiqué un video titulado AMLO y México en el 2024, en donde digo cuál es el México que nos tendríamos que imaginar si AMLO cumple sus promesas y cuál es el México real que vamos a tener cuando después de su sexenio AMLO nos haya traicionado. Vean ese video. El 2 de agosto de 2018 subió un video que se llama En el sexenio 2018-2024 todos pagarán impuestos correctamente, porque se va a usar todo el poder del Estado en contra de los contribuyentes, y ese poder del Estado lo va a utilizar una persona, Andrés Manuel López Obrador, que nunca pagó impuestos, el peor evasor de México y el peor lavador de dinero que hay en México. Vean este video. El 12 de septiembre de 2018 publicamos otro video. Se pretende que en 2018-2024 los contribuyentes pierdan bienes y dinero en cantidades billonarias. En este libro que se llama La trampa de las facturas compradas, al final tenemos dos capítulos. El capítulo 11, La trampa de las facturas compradas. Me estaba yo equivocando del libro. Tenemos el capítulo 11, titulado El SAE y su forma de operar, en el cual describimos con toda claridad cómo el gobierno todo lo que nos quita se lo regala a integrantes del gran capital mundial en centavos. Todo esto está reglamentado en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Servicios, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Una ley que los abogados no estudiamos, los particulares, porque esa ley no nos permite llevar juicios, no nos permite defender a nadie y no nos permite ganar dinero. Por eso los abogados no estudian esa ley, porque no es una ley que tenga que ver con nuestro trabajo cotidiano. Yo la estudio y lo analizo en este libro, porque yo no nada más me dedico a trabajar por dinero, también trabajo por México, y yo estudié esta ley con profundidad exactamente para descubrir de qué manera nos robaban a ricos y pobres nuestros bienes, porque nos quitan los bienes a los ricos con el engaño de que se les va a entregar a los pobres, y no es cierto. El dinero se lo quitan a los ricos y no le entregan nada o casi nada a los pobres, porque esos bienes se regalan a centavos a los integrantes del gran capital mundial que viven en México, y esto está explicado con detalle en el capítulo 11 de este libro. Y en el capítulo 12 analizamos el proyecto de nación 2018-2024, en donde Andrés Manuel López Obrador expresamente dijo que en su sexenio iba a privar a millones de mexicanos de bienes en cantidades billonarias. No lo digo yo, lo dijo él en su proyecto de nación, y aquí está analizado en este libro con lujo de detalles. Ahí está la información para el que quiera analizarla. El 17 de octubre de 2018 publicamos otro video que se llama El amor a México y el bienestar de los mexicanos, en donde con razonamientos lógicos, conforme estricto derecho, demostramos que el gobierno debe trabajar por el bienestar de los mexicanos,
cómo debe manifestarse ese amor por México, ese amor por los mexicanos, y cómo puede y debe lograrse el bienestar de los mexicanos. Ojalá lo vean, estimados compatriotas. El mismo 17 de octubre de 2018 publicamos otro video que se llama ¿Por qué y para qué es necesario que todos los mexicanos tengan patrimonio? Que todos los 130 millones de mexicanos que actualmente vivimos en México, todos tengamos patrimonio. ¿Y cómo puede lograrse que todos los mexicanos paulatinamente vayamos teniendo patrimonio, y no que se trabaje como AMLO para que ahora ya hay 60 millones de pobres y en 2024 haya 125 millones de pobres? No es quitando su patrimonio a los que lo tienen como México va a salir adelante. Y el 17 de octubre publicamos un tercer video que se llama ¿Cómo lograr que los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza adquieran patrimonio? Otro video sumamente interesante. Las ayudas sociales no se están entregando con la finalidad de que llegue el día en que los mexicanos que reciben esas ayudas ya no necesitan recibirla. O sea, si se diera una ayuda por vía de mientras, en la que tú te haces autosuficiente, independiente, y tú mismo puedes generar tu sustento, qué bueno. Así se deben dar las ayudas. Pero el hecho de que te demos una ayuda para perpetuarte en la pobreza, en la miseria, en la dependencia, y así utilizarte como carne de cañón en cuestiones políticas, eso es una iniquidad y una maldad verdaderamente diabólicas. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno para lograr que los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza adquieran patrimonio? Eso se analiza en este video que tú puedes consultar en YouTube. Bien, estimados amigos, con eso queda claro que nosotros sí amamos a México. Analiza el video, velos para que te enteres de cuál es mi forma de ser. Bien, ahora vamos a analizar esto que se dice, que ¿ustedes creen que esos fiscalistas, esos penalistas son eminencias? Muy buenos abogados. Los que le dicen, o fiscalistas, ninguna obligación de pago de impuestos. Conmigo tienes asegurados de que vas a poder evadir al fisco. ¿Ustedes creen que esos fiscalistas son eminencias? Muy buenos abogados. No. Lo que pasa es que todos tenían agarraderas, todo era tráfico de influencias. Lograban devoluciones de impuestos, condonaciones de impuestos porque tenían dominio sobre jueces, magistrados, ministros. El día de mañana el gobierno va a decir que yo fui un corrupto. Nunca lo he sido, nunca le he dado dinero a ningún servidor público, ni empleado de Hacienda, ni empleado de la PGR, ni empleado del Poder Judicial de la Federación. Nunca he estado. Soy experto en la materia fiscal y en la materia penal. Conozco la ley a fondo. Escojo a mis clientes, gente decente, gente que tiene la buena intención de cumplir con la ley. Yo sé cómo, conforme a derecho, defender a mis clientes y hacer uso de los derechos que la ley concede. ¿Sí está claro? Nunca hemos torcido la ley, nunca hemos pedido a nadie del gobierno que nos ayude ilegalmente. Y prueba de ello lo constituye lo que escribimos nosotros en este libro, Cómo aprovechar las ventajas del pago en parcialidades de contribuciones y accesorios y evitar sus inconvenientes, un libro del cual ya comentamos en el anterior video, que México es el soberano y que el gobierno es nuestro servidor. Un libro que fue publicado en febrero de 1995, y en el capítulo 5 me voy a permitir leer lo más breve posible algunas partes para que quede claro que nosotros jamás hemos entrado en componendas, en corrupción, que nunca hemos realizado actos de corrupción en combinación con autoridades de ningún nivel. Bien,
Algo verdaderamente difícil, decimos nosotros, para un contribuyente mexicano es encontrar un auténtico y experto asesor fiscal que, apoyado en su profundo conocimiento de la ley y de la realidad fiscal, lo ayude a encontrar las soluciones legales y justas que lo beneficien, aun en las situaciones más desfavorables y desventajosas en que pueda encontrarse. Abundan los pseudo asesores fiscales que así se sienten por el solo hecho de usar traje de marca exclusiva, reloj de oro, automóvil lujoso del año, etcétera, y que deslumbran así a muchos contribuyentes ingenuos que no se percatan que todos estos signos externos de riqueza en realidad lo único que significan es que dicho profesionista ha cobrado buen dinero, pero no necesariamente que dicho dinero haya sido bien ganado y recibido a cambio de un verdadero beneficio fiscal y económico proporcionado a sus clientes, basado en el conocimiento de la ley. Por eso en la actualidad se presenta con frecuencia la absurda contradicción de encontrar pseudo asesores fiscales de excelente posición económica, con signos evidentes de riqueza y bonanza, cuyos clientes asesorados han fracasado totalmente y desaparecido, y los que les subsisten van en la misma dirección, descapitalizados, sin liquidez y agobiados por mil problemas económicos. Hoy más que nunca se hace necesario que el contribuyente adquiera la habilidad para distinguir al verdadero asesor fiscal de aquellos lobos con piel de pseudo asesores fiscales que tienen como único objetivo quedarse con parte del patrimonio del contribuyente en desgracia, haciendo leña del árbol caído en lugar de tenderle la mano para ayudarlo a levantarse. En estas condiciones, en este apartado, se proporcionan algunas reglas claras y precisas cuya observancia permitirá al contribuyente con toda seguridad adquirir la habilidad para distinguir al verdadero asesor fiscal del farsante que pretende hacerse pasar por tal para abusar de él, estando en condiciones el contribuyente de percatarse por sí mismo de que no todo lo que brilla es oro. Hay muchas formas para distinguirlos entre sí. A continuación mencionaremos solo algunas de ellas, enumeración que por lo mismo es enunciativa y no limitativa. Todo esto lo escribimos cuando yo tenía 38 años de edad. Por cierto, quiero mostrarles aquí parte de las obras jurídicas que nosotros hemos escrito a lo largo de nuestra trayectoria. Aquí se alcanzan a ver 34 de los 38 libros que nosotros hemos publicado. Libros en los que hemos analizado con detalle los preceptos legales que hay en México. Yo conozco el Código Fiscal de la Federación, no lo conozco porque lo he leído, sino porque lo he analizado a fondo. A fondo. Yo trabajo jornadas extenuantes, jornadas verdaderamente agobiantes. Por eso podemos escribir libros, videos, hacer videos, dar cursos, conferencias, atender mis asuntos, ganarlos, dar la asesoría para que los mexicanos regularicen su situación fiscal y a futuro no pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad. Trabajamos con mucha intensidad y a los 38 años escribimos esto que refleja claramente cuál es mi filosofía de vida. Una característica: un auténtico asesor fiscal no ofrece resultados apoyado en sus amistades. Un verdadero asesor fiscal, ante la exposición de un problema, siempre abrirá la ley para buscar en ella las posibles alternativas de solución, desde luego favorables a su cliente, que encierre el texto legal. En cambio, un pseudo asesor fiscal, ante el planteamiento de cualquier cuestión, de inmediato dirá: no hay problema, yo tengo muy buenas relaciones con el administrador, es muy amigo mío, vamos a invitarlo a comer. Esto último cualquiera lo puede hacer. Si un funcionario fiscal específico es corrupto y le gusta el dinero, hacerse amigo de él es lo más fácil. Simplemente hay que ofrecerle y darle a ganar dinero, y las puertas de su oficina siempre estarán abiertas para nosotros. Y cuantas veces lo invitemos a comer, él asistirá si hay dinero de por medio, aclarando que estos funcionarios fiscales corruptos no tienen amigos,
sino intereses. Hay pseudo asesores fiscales ingenuos que creen convencidos que en verdad sí son amigos de los funcionarios fiscales corruptos con los que negocian arreglos y a quienes entregan mordidas, a cambio del porcentaje que les corresponde, cuando en realidad son cómplices, pero no amigos. Lo anterior es fácil de corroborar. Simplemente hay que intentar visitar al funcionario fiscal en su domicilio particular para comentarle algún problema personal o familiar en busca de un consejo, para descubrir en ese preciso momento que no tiene tiempo de atenderlo, que ya iba de salida, que otro día será, despidiéndolo en el acto, no sin antes preguntarle que cuándo comen para tratarlo de ese cliente suyo que tiene visita domiciliaria. Entonces nosotros jamás hemos recurrido a funcionarios fiscales de la Fiscalía, de la Procuraduría o jueces, secretarios, ministros. Jamás les hemos pedido un favor. Somos profesionales, somos expertos en derecho. Nunca, si no son mis hijos, esos empleados y funcionarios, ¿por qué les voy a dar dinero? Muy bien, vamos a ver otra característica de los auténticos asesores fiscales. No da mordidas. Un auténtico asesor fiscal no da mordidas. Las cuestiones fiscales siempre son cuestiones de dinero. Así, un problema fiscal siempre es un problema de dinero. Por lo tanto, la asesoría fiscal siempre debe ir encaminada a cuidar el dinero del cliente, desde luego conforme a estricto derecho, de tal suerte que el contribuyente pague puntualmente y en su totalidad las contribuciones que se generen a su cargo, pero sin realizar pagos en exceso y sin que sucumba a existencias ilegales de la autoridad. Queda claro que aquí nosotros aconsejamos que todos los contribuyentes deben pagar puntualmente y en su totalidad las contribuciones a su cargo. Nosotros no le decimos tú no vas a pagar nada conmigo, tú podrás evadir, como falsamente lo dice Andrés Manuel. Un asesor fiscal tiene como responsabilidad profesional, con base en el conocimiento de la ley, cuidar el patrimonio y el dinero de su cliente, y por ello, para un verdadero, auténtico asesor fiscal, dar una mordida, regalar el dinero de su cliente le parecerá una aberración, pues para regalar su dinero el contribuyente no necesita de asesor y mucho menos de asesor fiscal. Si un contribuyente quiere cuidar su dinero con base en la ley, entonces necesita de un verdadero asesor fiscal. En cambio, si otro contribuyente quiere dar mordidas, regalar su dinero y deshacerse de su patrimonio, para ello no necesita de asesor fiscal, lo puede hacer solo. Ahora bien, si quiere deshacerse de su patrimonio rápido, entonces probablemente le haga falta la ayuda de un pseudo asesor fiscal. Un asesor fiscal que da mordidas y regala el dinero de sus clientes es como el médico que, siendo contratado para curar a un enfermo, lo envenena, agravándolo o inclusive matándolo. Por ello, un auténtico y verdadero asesor fiscal jamás dará mordidas. Quizá este comportamiento, como me sucedió a mí, le provoque la enemistad de aquellos funcionarios y empleados fiscales que, acostumbrados a recibir mordidas por la actuación profesional de este verdadero asesor fiscal, vean disminuidos sus ingresos al no recibir las mordidas provenientes de sus clientes. Pero finalmente todo en la vida tiene un costo, y este es el costo que debe pagar un auténtico asesor fiscal. Igualmente, el pseudo asesor fiscal verá un peligro y amenaza en el auténtico asesor fiscal, pues sentirá el riesgo de que sus clientes se enteren de que hay otra manera de manejar las cuestiones fiscales que sí los beneficie realmente al cuidarles y conservarles su patrimonio, por lo que tratará a toda costa el pseudo asesor fiscal de opacar y desprestigiar al verdadero asesor fiscal realmente comprometido e involucrado con sus clientes, para lo cual lo calificará de conflictivo, de agresivo y de ofensivo. Un verdadero asesor fiscal solo proporciona dinero a sus hijos, a su familia, a los que dependen económicamente de él. Nunca regalará dinero a empleados y funcionarios fiscales, a jueces, magistrados, ministros, y menos dinero ajeno,
proveniente de sus clientes, y no lo hará porque está convencido de que para dar mordidas no se requiere haber asistido a una universidad, no se necesita ser profesionista, pues dar mordidas cualquiera lo puede hacer, máxime cuando el dinero regalado es ajeno. En cambio, el pseudoasesor fiscal, consciente de que no sabe nada y de que carece de elementos reales para cuidar y proteger el dinero de sus clientes conforme a derecho, por ignorar el contenido de la ley, todo tratará de arreglarlo con dinero, desde luego dinero ajeno, con la salvedad de que en realidad no arregla nada, pues privarlo de su patrimonio no es una buena solución para el cliente. Un profesionista que ante cualquier problema de inmediato le propone a su cliente invitar a las autoridades a comer para negociar el monto de una mordida, sin duda está actuando de acuerdo a lo que sabe. Nada. Por eso es que trata de sustituir la carencia de conocimientos con el dinero de su cliente. Por lo demás, el profesionista que da mordidas siempre encarece el monto de la mordida, pues una parte de ella necesariamente será para él, ya sea que la separe antes de entregarla al destinatario corrupto, o que el beneficiario, el servidor público corrupto, ya recibida la mordida, le entregue el porcentaje que le corresponde por haber trabajado bien a su cliente. Ello explica que el pseudoasesor fiscal sea un promotor incansable de la mordida, pues siempre llevará un porcentaje de las que paguen sus clientes. Nadie pierde el tiempo negociando una mordida solo para ver pasar el dinero de una mano a otra. Lo hace porque en el trayecto una parte de la mordida ingresará a su bolsillo. Y lo importante para el pseudoasesor fiscal es ganar dinero, no de qué manera. Y finalmente mencionamos en otro apartado otra característica de un auténtico asesor fiscal: protege el dinero y patrimonio de sus clientes. En el capítulo 1 de este libro se ha sostenido que en México desafortunadamente las contribuciones no son proporcionales, como lo ordena el artículo 34, fracción 4 constitucional, en virtud de que su monto se fija exclusivamente en atención a lo que el gobierno mexicano piensa gastar, ignorando por completo la capacidad económica del pueblo, que finalmente es el que debe cubrir dicho gasto público con las contribuciones que paga, las cuales por lo mismo son exageradas y descapitalizan a los contribuyentes, privándolos de sus patrimonios. Consciente de lo anterior, el verdadero asesor fiscal asume como su tarea fundamental el ayudar a sus clientes con base en la ley a conservar su patrimonio para mantenerlo en actividades productivas, en su beneficio personal, pero también en beneficio de los trabajadores y de sus familias, del pueblo mexicano y de la economía nacional. Los contribuyentes, los empresarios no son esa gente egoísta, esa gente malvada, esa gente ladrona que dibuja AMLO y que dibuja Epigmenio Ibarra en sus editoriales que publica, tratando de sembrar odio entre los mexicanos. ¿Quién sabe quiénes serán las amistades de Epigmenio Ibarra, que esa idea tiene de los empresarios? Pero los empresarios mexicanos no son esos que se dibujan, esos malvados que dibujan y describen AMLO y Epigmenio Ibarra. En cambio, el pseudoasesor fiscal, por un lado, no conoce la realidad fiscal mexicana. Por otra parte, ignora el contenido de las leyes mexicanas y finalmente no le importa el bienestar de sus clientes, sino únicamente cobrarles sus honorarios profesionales, motivo por el cual, según asesora, pero sin ton ni son, sin un objetivo a alcanzar y sin preocuparse porque sus clientes conserven su dinero y patrimonio, pues por el contrario, los induce a dilapidar su patrimonio mediante la entrega de mordidas, invitaciones a comer a los funcionarios y empleados fiscales, y siempre con la consigna final de que hay que pagar para evitar mayores problemas. Con estos elementos, un contribuyente que se respeta a sí mismo, que se considera valioso y que quiere defender sus derechos y conservar su patrimonio, ya está en condiciones de elegir correctamente a un auténtico asesor fiscal, evitando ser sorprendido por farsantes pseudo asesores fiscales. Esa es nuestra filosofía de vida: no dar mordidas, no entrar en componendas con la autoridad, no traicionar al cliente, sino, conforme a estricto derecho, defender el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes. Aquí tenemos
34 de los 38 libros que hemos publicado. Estos últimos son recientes: Cómo convertirse en auténtico asesor fiscal, La trampa de las facturas compradas, porque es una trampa. Quieren que compres facturas para quitarte tus bienes y, si es necesario, meterte a la cárcel. Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas. Aquí los mexicanos conocen si están o no en defraudación, y si están, cómo pueden salirse legalmente de defraudación fiscal para que no pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y este libro, Análisis Jurídico de la Resolución Miscelánea Fiscal, su ilegalidad e inconstitucional. Aquí nosotros destapamos la trampa, el engaño de la resolución miscelánea fiscal, que falsa y artificialmente coloca por encima de nosotros a los empleados fiscales. Todos pensamos que la jefa del SAT, antes Margarita Ríos Farjat, ahora Buenrostro, Graciela Buenrostro, al ser jefas del SAT están por encima de nosotros. De hecho, supongo que cuando uno ve a Graciela Buenrostro, máxime con la expresión de su cara, pues todos sentimos que estamos ante alguien de mayor jerarquía y la vemos hacia arriba y como si nosotros fuéramos subordinados de ella. Eso es totalmente falso. La jefa del SAT está exactamente al mismo nivel que nosotros. La jefa del SAT es jefa del SAT. Así lo dice la ley, jefa del SAT. No es mi jefa, no es jefa del pueblo mexicano, no es jefa de los contribuyentes. A mí no me tiene que dar órdenes. Por el contrario, es una servidora pública y yo soy contribuyente integrante del soberano pueblo de México. Yo pago su sueldo, ella trabaja para mí, por lo tanto, ella me debe tratar con respeto y debe desarrollar sus funciones en beneficio del pueblo mexicano. Recordemos que el artículo 39 constitucional dispone que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que el poder público dimana del pueblo. El poder público, el SAT, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. O sea que el SAT y Graciela Buenrostro y todos los demás, el procurador fiscal de la Federación, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Andrés Manuel López Obrador, poder público, dimanan del pueblo, de nosotros, no del pueblo bueno, no de los seguidores de AMLO, no, dimana del pueblo, de todos, los 30 millones que votaron por AMLO y los 100 millones que no votamos por AMLO. Todos somos pueblo. Entonces, el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. AMLO, Andrés, Graciela, Margarita Ríos Farjat, el procurador fiscal, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, jueces, Fiscalía General de la... Todos están para servirnos a nosotros y su cargo existe para beneficio de nosotros. Entonces, ellos no están por encima de nosotros. Pero cuando hay reglas de carácter general que expide la jefa del SAT, se nos trastorna mentalmente eso y pensamos que ellos están por encima de nosotros. No están por encima de nosotros. Por eso, cuando yo no estoy de acuerdo con una resolución del SAT, puedo demandar su nulidad y en el medio de defensa, ¿quién está por encima de nosotros? El tribunal. Pero el tribunal debe, por encima de él está la ley. El tribunal debe sujetarse a la ley. ¿Y a qué nivel está el SAT y yo? Al mismo. El SAT no es mi jefe, la jefa del SAT es jefa del SAT, no es mi jefa. Entonces, en este libro tratamos de destruir esa mala, equivocada impresión de que los del SAT son nuestros jefes, de que los del SAT están por encima de nosotros. Indebidamente legisla la jefa del SAT y aquí demostramos con precisión por qué el SAT no debe legislar y por qué sus reglas de carácter general son ilegales e inconstitucionales. Una ilegalidad que estableció López Portillo, que continuó Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, y que continúa con mayor intensidad AMLO. Todos son copia fiel. Es la misma gata, pero revolcada. Todos son de la mafia del poder. Todos siguen las indicaciones del gran capital mundial. Entonces,
En todos estos libros no van a encontrar un solo consejo en el que yo diga no pagues impuestos, no presentes declaraciones, engaña al fisco, nunca. En ningún libro, en ningún video. Analicen todos mis videos y no van a encontrar un solo consejo ilegal o indebido. Yo jamás he dicho, conmigo está asegurado que no vas a pagar ni un peso de impuestos, conmigo tú vas a poder evadir impuestos. Eso no lo he dicho yo. Así es que yo me adelanto para que no al rato, por no haber hablado a tiempo, esté yo tras las rejas sin poder defenderme y mudo yo, se llenen la boca diciendo fue un evasor fiscal. No. Yo jamás he sido evasor y en mis cursos jamás he dicho cómo evadir al fisco. No he dicho cómo evadir al fisco. Jamás sugiero compren facturas, esquemas agresivos de evasión fiscal. Jamás digo no presentes declaraciones, estate como no localizado o ponte a la... Jamás, al contrario. Yo tengo pruebas contundentes de que en mis cursos y en mis conferencias todas mis recomendaciones son: cumple con la ley fiscal y paga correctamente tus impuestos, porque sé como fiscalista experto que la única forma que tenemos los mexicanos para por siempre conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad es cumplir con la ley fiscal y pagar correctamente los impuestos. Yo pago correctamente mis impuestos y lo digo públicamente, sabedor de que el SAT tiene mis declaraciones y mi contabilidad en su poder. Yo quiero que el SAT me demuestre que yo no pago correctamente mis impuestos. Y si yo pago correctamente mis impuestos, puntualmente cumplo con mis obligaciones, ¿puede creerse el engaño de que yo a mis clientes les digo no pagues? ¿De que evadas? Si yo no evado, si yo no cometo defraudación. Entonces queda claro que yo no soy un evasor. Yo tengo todos mis cursos y conferencias grabados de principio a fin, exactamente para que nadie me saque pedacitos en donde den a entender que yo evado impuestos. Si de pronto algún asistente fue de parte del gobierno, de la autoridad fiscal, y pretende sacar un parrafito en donde, sacando de contexto lo que digo, pretenda demostrar que yo digo que no paguen impuestos, yo tengo el video completo sin interrupciones y lograremos demostrar que ese señalamiento es totalmente irregular. Bien, concluyendo, yo quiero solicitarle a Andrés Manuel López Obrador que, aunque la Fiscalía General de la República es, dicen, independiente, ¿verdad? Sí quiero pedirle a Andrés Manuel López Obrador que le solicite respetuosamente a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, que a la brevedad posible descongele la denuncia de hechos que presenté el 16 de abril de 2018 en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, por presunto lavado de dinero. En este momento no quiero que Andrés Manuel López Obrador le diga a Alejandro Gertz Manero que por favor inicie la carpeta de investigación consecuencia de la denuncia de hechos que presenté en contra de Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, para no empezar con discusiones bizantinas de si tiene fuero o no tiene fuero ante Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que no tiene fuero para esa denuncia, porque esa denuncia yo la presenté no cuando era presidente de la República, la presenté cuando era un simple particular, candidato a la presidencia de la República. Por lo tanto, si yo presenté la denuncia cuando era un particular y no era presidente de la República, la denuncia prospera, porque el fuero existe para que en el lapso en que es presidente no se presenten denuncias en su contra, pero esta fue presentada previamente. Pero dejemos a un lado eso. Nada más quiero que pida al procurador, al fiscal general de la República, que de inmediato inicie la carpeta de investigación para esclarecer si Beatriz Gutiérrez Müller lavó o no dinero en los años que se mencionan en la denuncia. Denuncia que, por cierto, está a disposición de todos ustedes en la página de internet www.defensa-mediofiscal.com,
Una denuncia que hemos difundido en los últimos días con mucha intensidad, exactamente para que todos los mexicanos se den cuenta de qué clase de gente está en el poder. No únicamente el presidente, sino también su esposa. Entonces, yo solicito, y desde luego Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, le exijo, como ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de mis derechos políticos, que pago correctamente mis impuestos, al fiscal general de la República, yo le exijo que saque de la congeladora la denuncia penal presentada en contra de Beatriz Gutiérrez Müller y que la integre a la brevedad posible. Alejandro Hertz Manero será independiente del presidente, pero es subordinado del pueblo mexicano. Alejandro Hertz Manero no es nuestro jefe. Alejandro Hertz Manero no es el que nos manda, no decide si hace o no. Alejandro Hertz Manero recibe un sueldo que le pagamos todos, entre ellos yo, con mis impuestos pagados, ¿verdad? Y por lo tanto le exijo que inicie ya la carpeta de investigación en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, que de la noche a la mañana ya tiene propiedades, cuando era una simple empleada del gobierno del Distrito Federal, sin coche a su nombre, sin casa a su nombre. Oye, ahora ya tiene joyas, ya tiene obras de arte, ya tiene menaje de casa, ya tiene varias propiedades inmuebles y todavía tiene dinero en el banco. Y cuando uno suma todas las cantidades, no checan. Y además creo que su sueldo lo recibe de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ella vive en México, aviadora, que dio clases, ¿cuándo dio clases en la Benemérita Universidad de Puebla? Y que es una escritora exitosa. Sus libros se los publica la UAP, ella no invierte, y además sus libros son de un costo muy económico y casi no se venden. Entonces, todo eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía General de la República, que dirige Alejandro Hertz Manero, ¿verdad? Si realmente se quiere acabar con la corrupción y con la impunidad, AMLO y Hertz Manero deben demostrarlo, y además deben demostrar que efectivamente la escalera se barre de arriba hacia abajo. Empecemos con la esposa del presidente de la República. ¿Por qué nos van a meter a la cárcel a todos como evasores fiscales si cuidan y protegen a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, alguien que todo parece indicar que es una evasora fiscal? ¿Sí está claro? Entonces, pues, el buen juez por su casa empieza. Que se inicie de inmediato la investigación en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, dándole curso a una denuncia que se presentó desde el 16 de abril de 2018. Quiero reforzar esto con las propias palabras de Andrés Manuel López Obrador, porque dice aquí: ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados, eso sí, muy preparados y sobre todo incorruptibles. Y a partir de que se presente una querella, una denuncia, seguimiento. Y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, Andrés Manuel López no es abogado, por eso dice esas inconsistencias. Las denuncias no se presentan ante los jueces, las denuncias se presentan ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio Público, y cuando el Ministerio Público no le da curso a una denuncia de inmediato, se cometen delitos que deben denunciarse ante la propia Fiscalía General de la República. Por lo tanto, toda vez que yo presenté una denuncia y el encargado de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, él era el encargado, Alberto Elías Beltrán, y a él le dirigí la denuncia, ¿verdad? Como él metió la denuncia en un cajón y ahí la dejó
Y luego el 1 de diciembre llega Alejandro Gertz Manero a ocupar la Fiscalía General de la República. Y sigue dejando ahí en el cajón la denuncia, ¿verdad? Por más tiempo del debido, ¿verdad? Debe denunciarse a Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y debe denunciarse a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, ante la propia Fiscalía General de la República. Bueno, no pido tanto, nada más si pido que Alejandro Gertz Manero denuncie penalmente a Alberto Elías Beltrán por haber metido en un escritorio la denuncia contra Beatriz Gutiérrez Müller y contra Andrés Manuel López Obrador y no darle curso. Algo que no tiene justificación alguna, y concluyo el video repitiendo las palabras de AMLO. A partir de que se presente una querella, una denuncia, seguimiento. Y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido, ese juez va a ser denunciado en la Suprema Corte de Justicia para que se termine con la impunidad. Bien. Parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, una vez que yo el 16 de abril de 2018 presenté una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador, particular en ese entonces, y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y Alberto Elías Beltrán, entonces encargado de la PGR, metió mi denuncia en un cajón, y ahí la dejó, y todavía la sigue dejando ahí, en ese cajón, Gertz Manero, actual fiscal general de la República, que supuestamente es independiente del presidente de la República, ¿verdad? Que a la brevedad posible le dé curso, y si no le da curso, que Andrés Manuel López Obrador denuncie ante la Fiscalía General de la República al actual titular de la Fiscalía General de la República y denuncie a Alberto Elías Beltrán, que no dio curso a su denuncia, ¿verdad? Y que incurrió en los actos ilegales, inadmisibles, que él denunció la semana pasada, que cometen quienes no le dan curso a las denuncias. Aquí Andrés Manuel López Obrador escupió para arriba. Ahora que se aguante, que instruya. Y si la fiscalía no inicia de inmediato la carpeta de investigación contra su esposa, que los denuncie. No se preocupe si no lo hace. O lo haces tú, Andrés Manuel López Obrador, o yo denuncio al fiscal general de la República. Tú decides si tú lo denuncias o quieres que lo haga yo. Bien, estimados amigos, yo decía que en un enfrentamiento gana el que es más inteligente, el que tiene más conocimientos y el que no tiene cola que le pisen. Yo no tengo cola que me pisen. Durante los sexenios de Carlos Salinas, de Zedillo, de Fox, Calderón y Peña, me he enfrentado abiertamente a los presidentes y nunca me han encontrado nada con lo cual puedan atacarme, porque mi conducta es impecable, es intachable. Y esa conducta la he mantenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo no tengo cola que me pisen, mientras que todo parece indicar que Andrés, su esposa y ahora sus hijitos, los cerveceros, ¿verdad? Ellos sí tienen cola que les pisen. Entonces, estimados compatriotas, esto lo he hecho público exactamente para que, si se llega a cometer una injusticia conmigo y con base en delitos inventados me privan de mi libertad y ya no me permiten hablar, desde hoy, lunes 27 de abril de 2020, quede constancia de por qué la autoridad me inventó ilícitos en los cuales yo definitivamente no incurrí. Estimados amigos, ojalá vean todos los videos que hemos mencionado
En mi canal hay infinidad de videos. Yo quería leer una lista de los videos que actualmente están desde el 8 de octubre de 2018, en donde damos infinidad de consejos para que los mexicanos corrijan su situación fiscal y nunca pierdan el patrimonio, pero pues no nos da tiempo. La verdad, sí podríamos hacerlo, pero el video sería verdaderamente interminable. Pero aquí están muchos videos en mi canal que ustedes pueden ver, y si siguen esas indicaciones y ajustan su actuación a derecho, regularizan su situación fiscal, cumplen con la ley fiscal y pagan sus impuestos, está garantizado que por siempre conservarán ustedes patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y eso es una de las cosas que le molesta al sistema, que yo alerte a los mexicanos para que cumplan con sus obligaciones fiscales, porque si así lo hacemos todos, no nos podrán quitar nuestros bienes, y el gobierno, pero sobre todo su patrón, el gran capital mundial, está interesado en quitarnos todo. Por eso al capital mundial y al gobierno le conviene que estemos mal, que estemos en una situación irregular. Yo vengo a decir regularícense, pues claro que me ven como enemigo, y claro que quieren acabar conmigo, y claro que si es posible me van a inventar delitos, máxime que yo denuncié a Andrés Manuel López Obrador y a su esposa. Estimados compatriotas, que Dios nos ilumine a todos para hacer lo correcto y que como pueblo nos salvemos. Sean felices. Un abrazo. Muy buenas tardes.